Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Nuestros estudios de Cristología. Bueno, seguimos avanzando y hoy ya entramos en la parte de las señales del Mesías. Estábamos hablando sobre el ministerio del Mesías y esta siguiente parte vamos a hablar de por lo menos tres cosas principales que vamos a abarcar sobre las señales del Mesías. Y de manera muy general, ¿verdad? Ya vimos lo que fue el ministerio del Mesías. Esto sigue la línea, solamente que ahora vamos a hablar sobre específicamente algunas señales las cuales deberían manifestarse en el Mesías. Entonces, no las vamos a ver todas hoy porque son tres segmentos que vamos a tratar separados, pero la primera son los milagros. Luego vamos a hablar de la autoridad, ¿verdad?, que tenía como profeta. Y también al finalizar vamos a hablar del perdón de los pecados. Y cada una de estas partes va a estar basada en un pasaje que vamos a estar analizando. Pero en general estas son las tres partes que vamos a estar abarcando y ya después de ahí estaremos pasando a otro apartado del mesianismo. Y bueno, yo creo que dos más y ya estaríamos terminando esta parte para entrar ya de lleno a la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero mientras continuamos aquí, acompáñame a leer Isaías capítulo 35. Mientras todos vamos ahí, todos juntos, Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Para empezar en esta parte de las señales del Mesías. Isaías 35. Vamos al versículos 5 y 6. Amén. ¿Estamos ahí? Dice así: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia. Queremos encomendar este tiempo de estudio en sus manos. Sabemos que todas las cosas que venimos a aprender aquí son para nuestra edificación. Rogamos que nos conceda un corazón enseñable, pero sobre todo la guía de su Santo Espíritu para estar siendo instruidos y enseñados en todo lo necesario, en todo lo que requiere diligencia, Señor, para poder presentar defensa, Señor, cuando alguien nos haga demanda o nos pregunte sobre nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, les decía, vamos a ver tres puntos sobre las señales que vamos a abarcar, que son generalmente, estos tres, vamos a grandes rasgos, son tres señales que deberían manifestarse en el Mesías, que son los milagros, su autoridad como profeta y el perdón de pecados. Entonces, obviamente que específicamente hay más o separadamente hay otras cosas, pero en estas tres vamos a englobar las señales del Mesías que ahora sí que lo iban a aprobar o lo iban a acreditar como el verdadero Mesías. Los que no cumplieran con estos, o sea, cualquiera que se dijera ser el Mesías, cualquiera que apareciera y dijera ser el Mesías, pero no cumplía estas tres, o sea, no manifestaba estas señales, no era obviamente el Mesías. Pues bueno, porque tenía que cumplir cada una de estas tres. Entonces, vamos a analizar, vamos a empezar con este pasaje porque tenemos que entender algo muy interesante aquí. Miren, lo que leímos ahorita en Isaías fue una parte de una profecía que se cumpliría, ¿verdad?, con la aparición del Mesías. Y esto lo entendían como la restauración de la creación. Miren, el libro de en el hebreo, ¿verdad?, en la versión hebrea del capítulo 35 de Isaías, el lenguaje no es solo médico, porque todo esto vemos que cada una de estas que vimos aquí, analogías, son temas de sanidad, de sanar una dolencia, ¿no? La ceguera, la sordera y el estar mudo, ¿no? Bueno, no solo es algo médico, lo voy a decir de esta manera,
es cosmogonía de retorno. El profeta está, o describe más bien, un mundo donde la entropía, la entropía quiere decir que todo, ¿verdad?, tiende a desgastarse, a romperse, ¿ok? Eso es entropía, lo voy a decir de manera muy sencilla. Entonces, el profeta está escribiendo aquí que la entropía, ¿verdad?, en un punto se detiene o hay algo, ¿verdad?, que lo detiene o que lo puede revertir. Lo primero que leemos del pasaje es que los ojos de los ciegos, dice, ¿verdad?, se abrirán. Bueno, miren esto. La palabra que se traduce, ¿verdad?, de aquí, se abrirán, significa literalmente, o tal cual, abrir los ojos o estar atento. Miren, lo interesante es que en el Antiguo Testamento la palabra se usa casi exclusivamente en este sentido para una intervención divina que devuelve no solo la vista natural o la vista física, sino la percepción de la realidad. Este lenguaje, además de ser, porque muchos a lo mejor lo entendieron de manera literal, y sí, literalmente sí pasó, el Señor hizo muchos milagros, ¿verdad? Él sanó ciegos. Recuerden que no todo lo que hizo el Señor Jesús está escrito, Juan lo dijo, pero recordemos que hubo sanidades. ¿Se acuerdan? Que Él tuvo encuentros con gente que sanó de la ceguera, de todos los milagros que vemos en los evangelios. Entonces no solo haría algo a nivel físico, sino que también a nivel espiritual. En el Edén, hermanos, los ojos de Adán y Eva se abrieron. ¿Se acuerda qué dice? Bueno, es la misma palabra que Isaías usa para abrir, ¿okay? Viene del hebreo pagash. Se abrieron para ver su vergüenza, lo vemos en Génesis 3:7 esto. Bueno, aquí en Isaías el Mesías hace un pagash, ¿verdad? Redentor. Abre los ojos para ver la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesús no solo cura los ojos naturales, las córneas, todo lo que hay ahí, sino que cura la ceguera espiritual de la humanidad. ¿Cuál es esa ceguera? Entre muchas de las cosas que puede tener esa ceguera es que alguien que no ha sido libre del pecado no puede verse como lo que realmente es. ¿Y qué es lo que somos? Somos creación de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando alguien no sabe, no se puede ver como debe verse, con la vista correcta, ¿no?, o ya corregida, va a creer que es cualquier cosa menos lo que Dios dice que es. No es casualidad que cuando uno está lejos de Dios, ¿verdad?, sin comunión con Dios, no hace, no vive, ¿verdad? Cuando no vive uno apegado a Dios, somos personas completamente diferentes y no podemos ver el verdadero valor que tenemos, o alguien no puede ver su verdadero valor como creación de Dios y se dedica o se entrega a todos los vicios y a todas las cosas y los placeres que este mundo ofrece, porque creen, o alguien, ¿verdad?, que está alejado, cree que ahí es donde debe estar o donde debe pertenecer. Entonces, una de las cosas que debería hacer el Mesías era traer sanidad física, pero también una sanidad espiritual. Y una de las cosas que sucederían era que literalmente los ciegos recibirían vista. Los ciegos a nivel natural, o sea, a lo natural, y sí lo hicieron, pero también en lo espiritual. Y luego dice: los oídos de los sordos, ¿verdad?, se abrirán. Esta palabra es muy parecida, y el significado aquí que tiene, ¿verdad?, es desatar o liberar. Para un judío antiguo, o para el judío antiguo, la sordera, hermanos, era una tragedia espiritual, porque ¿se acuerdan qué dice la palabra? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y fíjense, hay una parte de la Biblia, ¿se acuerdan? Hay una oración o un texto que se repite mucho en la comunidad judía, que es el famoso, aquí lo decimos así, el Shema o el Shema, que es cuando dice: oye Israel. ¿Se acuerdan? El Señor
Jehová, el Señor uno es. Bueno, a esa oración o a ese texto, se le conoce como el Shema o el Shema, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto aquí? Oye, oír, ¿ok? Cuando alguien está sordo no puede recibir eso porque no tiene la capacidad de poder distinguir las palabras. Bueno, el sordo, fíjense, entonces, entendiendo esta imagen, estaba desconectado del pacto porque no puede oír la palabra, no puede oírla. Y pues así no la puede recibir. En ese sentido, el Mesías es el que, ¿verdad?, libera o desata, en ese sentido, los sentidos para que la criatura vuelva a escuchar la voz del Creador. Por eso también alguien que vive lejos de esa comunión con Dios no puede distinguir, en ese sentido, escuchar la voz de Dios. No como lo haría alguien que ya es hijo de Dios habitualmente. Y eso es un rasgo distintivo de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, que puede distinguir la voz de Dios. Si alguien que se dice ser cristiano dice, no, yo no sé cuando Dios me habla, pues hay un problema. Pero un problema tal vez peor es saber distinguir la voz de Dios y no hacer lo que se nos dice. Eso todavía es peor. Pero bueno, entonces el sordo era algo horrible para la imagen del judío antiguo porque la fe se recibía la palabra a través de escuchar. Y si uno no puede escuchar la voz de Dios, pues imagínense, ¿no? Entonces, no se tiene la palabra. Y luego dice, el cojo saltará, ¿no? Como siervo. Hay un corito antiguo que dice eso. Bueno, miren, el cojo también era símbolo de la fragilidad del camino humano. Al decir que saltará como un siervo, o sea, como un allá, es lo que es la palabra que es para siervo, un allá, Isaías usa una imagen de libertad absoluta y agilidad en terrenos difíciles, porque un siervo que salta, que puede saltar es porque está libre, ¿sí o no? O sea, en el terreno, o sea, no está dentro de una caja, de una cárcel, está libre. No hay nada que lo detenga de poder saltar. En ese sentido, los animales son libres. ¿Sí me explico? Bueno, en este caso, este animalito. Entonces, el Mesías restaura la capacidad del hombre de caminar, en este caso, con Dios, sin tropiezo. Porque alguien que por la gracia de Dios, ¿verdad?, puede caminar con Él de la mano. Alguien que camina con Dios de la mano, fíjense esto, alguien que camina con Dios de la mano, o sea, que sigue la palabra de Dios. Hay una promesa en un salmo, ¿se acuerdan? Es el que cantamos. No resbalará jamás. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a pecar o que no, porque luego de repente lo entiende. No. La palabra de Dios se cumple. Si hacemos lo que Él nos pide, seremos librados de, ¿verdad?, de estar viviendo en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque seguir a Dios, ¿verdad?, nos va a guardar, obedecer su palabra, nos va a guardar del peor de los destinos, que es estar lejos de Él. En ese sentido, el que camina con Dios, camina libre y seguro. Aunque este mundo hay cosas, ¿verdad?, ya sabemos, la oposición, eso no es un tropiezo. Eso no es algo que nos haga caer en ese sentido, sino que solo son obstáculos para nuestra fe, pero estamos seguros caminando de la mano de Dios. Y algo muy interesante aquí, miren, para poder entender un poquito más esta atmósfera de expectativa. Hay un fragmento que se le llama dentro de la academia, ¿verdad?, de los estudios. Acuérdense que lo hemos mencionado, ¿no? Pero hubo un hallazgo de los rollos en las cuevas de Qumran. ¿Se acuerdan? Los rollos o los manuscritos del Mar Muerto. ¿Okay? Lo hemos mencionado algunas veces. Pero bueno, los arqueólogos clasificaron los fragmentos de los rollos, de los papiros, y les pusieron nombres y claves. ¿Okay? Pero bueno, hay uno que se llama, de esos fragmentos, el manuscrito 4Q521 o 521 o 521, ¿no? 4Q521.
Este es un fragmento que se encontró en las cuevas de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Eso es muy importante, hermanos. Y luego, si tiene oportunidad de leer un poquito más sobre esto, yo le aconsejo que lo lea. Se encontraron cosas muy interesantes que, obviamente, respaldaron que la Biblia, los textos bíblicos que tenemos y las traducciones, pues son fieles a los originales, fueron manuscritos antiguos que se encontraron. Pero bueno, no quiero perder ahí mucho tiempo. Entonces, bueno, en este manuscrito, este texto fue escrito, fíjate, el fragmento que ayer mencioné, el 4Q521, este texto fue escrito unos 100 años antes de que Jesús estuviera aquí, en la tierra, de que apareciera. 100 años de Jesús, ¿ok? En él, los esenios, una secta judía muy estricta, describen explícitamente que era el Mesías cuando llegue. Ellos escribieron esto, fíjense. Porque Él sanará a los heridos, dará vida a los muertos, anunciará buenas nuevas a los humildes y a los hambrientos los enriquecerá y a los presos los liberará. Este hallazgo arqueológico demuestra, ¿qué es lo que nos dice? Porque no es que esto sea como tal, ¿verdad? La última interpretación de lo que debería ser el Mesías, pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Demuestra que la interpretación de Isaías 35 como señales del Mesías era la norma académica de la época. O sea, los judíos esperaban que el Mesías hiciera estas señales, que sanara enfermos, que, ¿verdad?, le diera vista a los ciegos, que regresara el habla a los mudos y que los cojos caminaran. Era lo que la gente de la época creía que haría el Mesías. Por eso cuando Jesús hacía esto, muchos del pueblo, o el pueblo en general, sabía exactamente qué estaba anunciando o qué Jesús mismo estaba diciendo. Que Él, al tener el poder de hacer esto, estaba afirmando ser el Mesías. No con sus palabras, sino con las acciones de los milagros. Por eso no es casualidad, hermanos, que Jesús tuviera que hacer milagros. Hay muchas razones. Primero, para demostrar que venía de Dios y Él era el Salvador y que Él es el que tiene el poder sobre la naturaleza. ¿Sí me explico? O sea, Dios es el único que tiene el poder de revertir efectos o los efectos de la entropía, o incluso demostrar que no está sujeto a las leyes de la física de nuestro mundo o de la realidad de nuestro mundo. ¿Sí me explico con eso? Por eso Él caminó sobre el agua, por eso Él sanó, todo eso. Cosas que una persona por sí misma no podía lograr, por más ciencia que supiera y por más conocimiento que tuviera. Solo Dios está por encima de la naturaleza porque Él es el creador. Y bueno, ¿cuál es la conexión? Todas estas señales que ya leímos y todo esto, ¿cuál es la conexión con nuestro Señor Jesús? Bueno, vamos a leer, acompáñenme a leer Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Mateo capítulo 11, versículos 2 al 6. Fíjense lo que dice aquí. ¿Estamos ahí? Mateo 11, versículos... Bueno, dice así, y 11:2 de Mateo, dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a sus discípulos para preguntarle. ¿Qué le preguntaron? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ok, Juan manda a preguntar esto, pero fíjense, él estaba en la cárcel. Ahora, aunque tenía el llamado de Dios, pero Juan al final también era un hombre. Pero fíjense esto. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan, o ya en el español latino, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís y veis, o las cosas que oyen y ven, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Qué más? Los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esto que acabamos de leer, hermanos, bueno, aquí hasta en el versículo 5, hasta donde dice los sordos oyen, es la referencia a Isaías 35 y 5 al 6, lo que leímos. Y en la segunda parte donde dice los muertos son resucitados, esto es parte de Isaías 6:11, ¿no? Perdón, 61:1, esto ya lo leímos en otra parte. Los muertos son resucitados. Que es y a los pobres es anunciado el evangelio, que es la profecía que se cumplió cuando estaba en la sinagoga, ¿ok? No me voy a rezar ahí porque ya lo explicamos. Entonces, según esto, para lo que hemos leído, este es el momento de mayor tensión en los evangelios, porque Juan el Bautista está en la cárcel y probablemente esté desanimado, porque pues igual él era un hombre, acuérdense. Porque Jesús no ha usado la vara de hierro contra Herodes, la vara de hierro que está en las profecías, eso ya lo explicamos, ¿se acuerdan? Juan envía entonces a preguntar, porque si él es el Mesías, pues oye, tiene que derrocarse el gobierno de Roma. Y, bueno, tal vez en ese momento cuando él está en la cárcel sintió eso, pero envió a sus discípulos a preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esto nos enseña que, bueno, Juan, aunque era el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, pues también tuvo sus momentos de debilidad. Pero miren, miremos cómo es nuestro Señor Jesús. Él no responde con un sí, nada más. Ah, sí soy. Esto no es con un sí rotundo, así nada más. Recuerden que en las respuestas de Dios, hermanos, cuando nosotros le hacemos o tenemos preguntas o dudas, las respuestas de Dios no son tan simples en ese sentido. ¿Sí me explico? O sea, Dios contesta de una manera muy profunda siempre para todo. Por eso cuando alguien pregunta, ¿por qué si Jesús es Dios? No me quiero salir mucho aquí, pero ¿por qué si Jesús es Dios no dijo soy Dios? Bueno, sí lo dijo, pero no lo dijo como nos gustaría haberlo escuchado a nosotros o como quisiera muchos que lo haya dicho. Lo dijo como solo Él sabía y podía decirlo. De una manera más profunda, más elaborada y con una respuesta más pesada. Pero bueno, Jesús no dice solamente un sí rotundo o no lo responde. Él responde con una interpretación práctica de la palabra. Porque cita una combinación de Isaías 35 y de Isaías 61. ¿Qué fue nomás esta parte, qué fue lo que dijo Jesús? Que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, etc. Ya lo leímos, ¿no? Eso fue lo que él contestó. Contestó con la palabra de Dios, con la profecía que se había anunciado para que le dieran esa respuesta a Juan. Esto obviamente es un sí, que era el que había de venir, pero es más que un sí, es algo más, una respuesta más profunda. Jesús le está diciendo a Juan, mira tus libros de texto, ¿no? Los rollos. Mis milagros son, en ese sentido, lo que a muchos nos hace falta, mi cédula de identidad. Es decir, muestran quién soy. Si estoy haciendo lo que Isaías dijo, entonces el reino de Dios ha llegado. Aunque yo no esté en un trono físicamente, en un trono de oro todavía, solamente mira, escucha lo que está sucediendo. Y esa respuesta, bueno, estamos interpretando las palabras de Jesús, estamos parafraseando, ¿no? Las palabras de Jesús. Pero la respuesta que le da a Juan, es obvio que Él es el que había de venir. Y bueno, Juan y todos aquellos que aman la palabra entendió el mensaje, como todos aquellos que aman la palabra, cuando Dios contesta con sus palabras. Entonces, esta primer señal de los milagros era una creencia bastante popular en los judíos de aquella época, que el Mesías habría de manifestar. Y Jesús lo afirma aquí. Díganle a Juan que los ciegos ven. Entonces, que él hiciera estas sanidades es una señal que tenía
que cumplir el Mesías. Y en este caso nuestro Señor Jesús las cumplió porque Él hizo pues muchos milagros, ¿verdad? Los vemos en los evangelios. Nadie en la historia jamás había hecho milagros con la misma magnitud y potencia que nuestro Señor Jesús. O sea, en la historia no, alguien va a decir, no, es que Moisés abrió el mar. Moisés no abrió el mar. Fue el poder de Dios que usó a Moisés, ¿verdad? No, es que el profeta Elías hizo descender fuego. El poder es de Dios, porque ¿a quién se encomendaba Elías? ¿A quién se encomendaba Dios? Moisés, de Dios. Pero nuestro Señor Jesús, por el poder que Él tenía, hizo todo esto. Entonces, los milagros, hermanos, ya para ir terminando, los milagros de Jesús no eran el fin último, o sea, porque los ciegos volvieron a morir y los cojos se envejecieron y otra vez, ¿ok? Porque luego, entonces, se los sanó, pero pues, no, ok, sí, obviamente, pero por eso esas acciones no eran el fin último de su ministerio ni de su obra. Solamente eran como esta demostración de lo que sería la eternidad o de lo que será. Como la iglesia, hermanos, debemos recordar que nuestra esperanza no es una sanidad temporal. Porque ¿cuántos tenemos a veces dolencias, fatiga, cansancio, nos enfermamos y todos sufrimos? Y duele, ¿sí o no? Uno se cansa, uno se puede fatigar, uno se puede desanimar, uno puede... ¿Sí me explico? Claro, pues somos humanos. Por eso, más allá de la sanidad temporal, debemos recordar que esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la restauración total de la creación que nuestro Señor Jesús garantizó con sus señales, donde un día, cuando todo se cumpla, ya no va a existir la enfermedad, ya no nos vamos a enfermar. Imagínense, hermano, ya no enfermarse. Ya no habrá pretexto para faltar a la iglesia allá en el cielo. Por eso el Señor las quitó las... No, imagínense, ya no enfermarse. Qué bendición, ¿no? O sea, algún día, hermanos, algún día Jesús vino a demostrar eso. Siguiendo el concepto de la palabra abrir los ojos, ¿verdad? Pagash, la misión que tenemos como iglesia, hermanos, no solo es el asistencialismo, o sea, venir y congregarnos y ya. Muchos creen que nuestro deber como cristianos es cumplir con la asistencia a la iglesia y ya se acabó. Yo pregunto, ¿será eso? ¿Será lo único con lo que tenemos que cumplir delante de Dios? Bueno, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, hermano, todos los jueves y todos los sábados. ¿Qué más quiere? Bueno, a mí yo no soy el dueño de la iglesia. No, hermanos, es ayudar, es reflejar, ¿verdad?, al mundo y mientras nos sea posible, hasta donde nos alcance, provocar ese despertar a la realidad de Dios en aquellos que nos rodean. Nuestra predicación debe ser un acto de apertura de ojos espiritual. Oye, pero ¿por qué tú no escuchas las de... Ya saben quién, no voy a decir aquí nombres, no voy a hacer promoción de artistas, ¿no? Las canciones esas. ¿Qué es eso que oyes? A ver, no, pues mira, es una alabanza. ¿Qué es eso? Y miren, y ahí se puede alguien acercar. Pero pues si nos escuchan cantando las mañanitas, por decir una canción, no, pues ¿quién se va a acercar, no? Ese es nuestro deber como la iglesia. Nuestro Señor Jesús validó su mensaje con su servicio. Fíjense esto. Hermanos, como la iglesia, nosotros ganamos credibilidad, no cuando se grita más fuerte, sino cuando nuestras acciones vendan a los quebrantados. Nuestros milagros, entre comillas, porque muchos quieren, sanar enfermos. Mira, hermanos, nuestros milagros hoy son vidas transformadas, matrimonios restaurados, y esas, hermanos, son nuestras cartas de presentación ante un mundo
escéptico, ante un mundo que no cree. Que se vea en nosotros la obra de Dios, que se vea en nuestro lenguaje, que se vea en nuestra conducta, en nuestros modales, en nuestra cultura, o sea, cultura cristiana obviamente, ¿no? En nuestros hábitos. Y bueno, como Juan, y bueno, y como los primeros cristianos, tener esa fe en medio de la cárcel. Al igual que Juan el Bautista, muchos creyentes atraviesan cárceles, es decir, pruebas, dolor, dudas, angustias. Bueno, la lección aquí es que la presencia de Dios, hermanos, no se mide por nuestra comodidad física, ¿verdad? O política, sino por la evidencia de su vida restaurando lo que está roto a nuestro alrededor. Entonces, aunque a lo mejor no nos vaya como quisiéramos, aunque a lo mejor en este momento no estemos como más nos gustaría estar, ¿no? Cómodos, tranquilos, relajados, que lo más importante para nosotros no sea estar así necesariamente siempre, sino que Dios y nuestra fe en Dios y nuestra adoración a Él permanezcan intactas. Es decir, que no porque no tenga ánimos no voy a alabar a Dios, o que no porque no me sienta cómodo no voy a obedecer, o no voy a rendir. No, hermanos, servir a Dios, acuérdense que servir a Dios no nomás es hacer cosas aquí en la iglesia, porque muchos creemos que pues ser un siervo de Dios es predicar nada más o tocar nada más. No, hermanos, servir a Dios es con nuestra vida todos los días, con nuestra obediencia, con nuestra entrega. Es ahí donde se ve si Él es nuestro Señor. Es en las cárceles, ¿verdad? En las pruebas, donde se ve quién es nuestro verdadero Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a hablar de la autoridad del Mesías como el profeta, así como Moisés, ¿verdad? Bueno, pues es lo que vamos a ver si Dios lo permite, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y nada más como tarea, lean el capítulo 9 del Evangelio de Juan y respondan esta pregunta. Ustedes de manera personal, leer el capítulo 9 de Juan y responder esta pregunta. ¿Por qué los fariseos estaban tan molestos? ¿Ok? ¿Por qué los fariseos estaban tan molestos? De acuerdo a lo que sucede en Juan capítulo 9. Y ya la siguiente semana ahí me lo comparte para ver qué aprendimos. Amén. Vamos a orar y terminar ese tiempo. Y si el Señor lo permite, nos vemos la siguiente semana. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche ya por su amor y su misericordia. Pedimos que nos guardes en este camino de regreso a nuestros hogares. Y queremos agradecer el tiempo de estudio que tuvimos. Gracias por todo esto. Ayúdanos a que todo lo que hoy aquí aprendemos no lo usemos para querer presumir ni para nada de eso. Que valoremos, amemos y atesoremos todo esto que estamos aprendiendo para cumplir delante de ti en aprender sobre tu ministerio, sobre tu mesianismo, Señor Jesús, y entender por qué tú sí eres el Mesías, porque tú de verdad lo eres y porque otros no lo fueron y no lo serán. Solo tú. Concedes un corazón enseñable, corazón que te ame, que te busque y que te sea fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén. Nos vemos.